Bandera nacional, legado de nuestros héroes. En esta ocasión visitamos el cementerio Westwood Village Memorial Park, lugar en donde se encuentran famosos como la actriz Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie, la versión viejita de 1976, Hugh Hefner, el fundador y ya saben, magnate, pachá, redactor en jefe de la revista Playboy, y la persona que nos trajo hasta aquí hoy, Marilyn Monroe, la tan aclamada actriz de Hollywood, emblema de la revolución sexual de su época. Acompáñenme a conocer un cementerio más en las tierras del cine americano. ¿Dónde estamos? Estamos cerquitas, bien cerquitas de Beverly Hills. Ok. Brentwood. Muchas zonas de ricachones, güey. Sí, de hecho los puros edificios, te das cuenta, acabados acá muy modernos. Es como la parte fresona de Los Ángeles, y en este panteón me imagino pues hay puro pesado, ¿no? Sí, puro... Ese es el panteón donde hay más celebridades en todo el mundo. Ok, así lo considerarías. No, de hecho está considerado, güey. ¿Qué vamos a encontrar aquí, carnal? Es un chingo de muertos. Pues me vas diciendo, vamos a recorriendo lo que... ¿A quién recuerdas que está por acá, carnal? Acá está el vato que ayudó a... No sé cómo se llama el creador de Los Simpsons. Matt Groening. Ese güey, el ayudante de él, aquí está enterrado. De hecho, ahorita vamos a ir a su tumba. Ok. De hecho, hay muchas tumbas que no tienen nombre, güey. No sé por qué, pero... A lo mejor los familiares no querían causar ese morbo. O sea, también. Esa es la primera tumba, mira. Fue el que le ayudó al Mark Groening de Los Simpsons. Sam Simon. Sam Simon. De hecho, ya ves que aparece la televisión. Mira, ahí está Ahí Bart. aparece el nombre de él. Ahí está Bart, de hecho, con el perrito. ¿Cómo se llama? ¿Copo de nieve o...? No me acuerdo, el perro tenía... Pues tenía un perro y ahí también está. Le dice, puso Columbo. It's not how many times you get knocked down, it's how many times you get back up. O sea, no es cuántas veces te tiran, sino cuántas te levantan. ¿Cuántas te levantas? Hay un chingo de actores de los años 40. Sí, que es 50. también una época de cine... de westerns acá, bueno, no, todavía vendría más después, ¿no? Pero te voy a llevar a las tumbas más famosas, más a la que la gente viene a visitar. De hecho, aquí tenemos el lugar donde velan a todos los cuerpos. Sí. Aquí, de hecho, velaron a la Marilyn Monroe. También hay criptas aquí, o sea, como donde hay... ¿Dónde están las cenizas? ¿Dónde están las cenizas? Sí, y eso, sí, sí, también, acá de este lado. Incluso acá ya en el árbol. Vamos a ir para allá. Aquí estamos llegando a la tumba del hijo de Sylvester Stallone. Ay, sí, te pasaste que... Pues lamentablemente tomó la decisión de abandonar este mundo él, ¿no? Sí, güey, salió en la película de Rocky 5. De la única que Rocky se arrepiente, que no le gusta mucho, pues. Y yo de hecho pienso que este pedazo, güey... Es de él. Es de él. Lo ha de haber comprado, si te fijas no hay... Sí, no tienen como nombre las tumbas que están por aquí. Y de hecho, si te fijas en la fecha que él murió, dice nomás el mes, no dice el día, no sé por qué. Ok. Mayo 5 de 1976 a julio de 2012. Pues me imagino una pérdida muy dolorosa para Sylvester Stallone, que tiene hijas también, ¿no? Sí. Que son influencers, ¿ok? Vamos a ir acá, por aquí está la tumba de la morra que salió en la película de Poltergeist. Poltergeist. De hecho están las dos, está la hermana y la niña, güey, la que le hicieron aquí en la película. Es de terror, ¿verdad? Sí, güey. A esta morra tenía 22 años cuando su exnovio, güey, la estranguló a la verga. Ok. Está por aquí, déjame buscarla bien, güey. ¿Cuántos años tenía? 22 años. ¿Y su novio a esa actriz la estranguló? La estranguló, güey, hasta... ¿Cómo se llama? Se llama Dominic. Dominic. Actriz de Poltergeist. Dominic Dunn. Está por aquí. ¿Y esa película fue gringa o es alemana, carnal? ¿O qué? No, es gringa, güey. 6. Aquí está, era Marce. ¿Ya la encontraste? ¿A qué edad?
22 años, 1959-1982. ¿Qué pedo? ¿El vato lo metieron a la cárcel? Me imagino que sí, la neta no he checado muy bien su historia, güey, pero... Dominic Dunne. Amada hija y hermana. Y de hecho, ella era, en la película era la hermana, la niña chiquita está aquí derecho, güey. Okay. Ella está enterrada allá. Una de las películas de terror más famosas, ¿verdad? Simón, famosísima, Poltergeist. Vamos a ir para allá a encontrar la tumba del que salió en la película de Scarface, cara cortada, de Al Pacino. ¿Qué personaje? La hizo de Frank. Frank era el malo, ¿verdad? El drug dealer que metió al Tony Montana. Sí, ya. Que le tumbó la morra. Sí, cómo no, güey. Robert Loggia. ¿Quién es? Es el actor de Frank. Ajá, salió en la película, pues salió en varias películas, pero... Frank, como quiera ahí se los vamos a poner en edición, pero yo quiero ponerle cara a ese Frank Scarface. Ya, sí, te mamaste, güey. Que lo traiciona. Sí. Este güey traiciona, según yo, a Al Pacino, güey. Simón, Pero todavía estamos lejos en cuanto a fama de la figura más cabrona que está aquí, Shori. La Marilyn Monroe. O el dueño de Playboy. Hugh Hefner y Marilyn Monroe están aquí. Sí, güey. De entrada, ¿quién es Marilyn Monroe? Marilyn Monroe fue una actriz, modelo y cantante estadounidense que se convirtió en uno de los principales motores de masturbación del varón más populares de la década de 1950 e inicios de los 60. O sea, ya llovió, pero sigue sonando mucho el nombre de Marilyn Monroe. Seguramente las jóvenes conocen este nombre, pero hoy vamos a adentrarnos en su vida un poco más. Y en su muerte, porque fallece el 4 de agosto de 1962 en Brentwood Heights, en Los Ángeles, California. Nace el 1 de junio de 1926, o sea, del 26 al 6-2, son unos 36 años, o sea, estaba muy joven. Bueno, debido al estilo de vida de Marilyn Monroe, porque, bueno, fue muy conocida no solo como actriz, que la neta tampoco es como que fuera la última cheve del estadio como actriz, es lo que he leído, pero bueno, tenía carisma, era guapa, pero pues sobre todo anduvo con dos Kennedy, creo que el famoso que matan de un tiro en Dallas, y su hermano. Puede que haya tenido acceso a secretos de Estado o alguno que otro chisme de una de las familias más poderosas de la política de los Estados Unidos. Tiene distintas teorías que me permití sacar de sitios prestigiosos. 3 en específico les voy a presentar el día de hoy. Mis fuentes son de Ortiz. Y bueno, vamos con la primera, que es una sobredosis accidental. Fuimos a su casa, como pueden ver, ahí estuvimos afuera de donde fallece, donde oficialmente recogen el cuerpo de Marilyn Monroe. Esta primera versión sobre su muerte dice que una madrugada, la del 5 de agosto, Eunice Murray, el ama de llaves de Marilyn, se sorprendió al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada y sin embargo la luz seguía encendida. Asustada, comenta que llamó a Ralph Grinson, psiquiatra de la intérprete, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood, California. Rompió la ventana de la habitación y encontró a la actriz muerta sobre su cama con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. De rebote o a primera vista, pues puede parecer una sobredosis. Dice que horas más tarde, cuando Thomas Tenaguchi realizó la autopsia, me imagino que es el doctor, no sé, el forense, no halló señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Ningún rastro de violencia entonces. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal. Ese no me lo he metido yo, pero me imagino que ha de ser una mamada para calmarse, para apagarse, una especie de fentanilo de aquellos tiempos, o morfina, no sé, me suena eso, Nembutal, ustedes me dirán. Nombre comercial del pentobarbital, que pues sí, debe ser un barbitúrico, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño, sí, en efecto, caca para dormirse.
El forense de Los Ángeles clasificó de probable suicidio la muerte de Marilyn. O sea, como que yo creo que ella, sabiendo que se iba a meter todo el frasco, o no sé si metió todo el frasco, pues también se enfrentaría a la muerte. Puede ser, pero ya veremos eso en otra teoría. De todos modos, en su veredicto, el forense de Los Ángeles clasificó de probable suicidio el final de Marilyn, y así fue como durante años se conoció la muerte de la actriz. Hasta que en 1982, mira nada más, una segunda investigación esbozó otra teoría. Y esta dice que Marilyn Monroe fue la que orquestó el asesinato de Tupac. No, esto es otra cosa más fea de la Deep Web. No tiene nada que ver. De hecho, estamos en una línea de tiempo diferente. Miren, qué loco. Hugh Hefner. Qué loco. Que me transmita toda esa madre. Y ve, está al lado de... ¡Wow! Y dicen que este vato, güey, cuando se enteró de que la Marilyn Monroe estaba aquí, este vato compró este pedazo y dicen que querían que su cuerpo estuviera volteado hacia abajo, güey, que para estarla viendo diario. Siempre. ¿Qué pedo con la figura de Marilyn Monroe y también los Kennedy, verdad? Ella andaba con el hermano de John F. Kennedy, ¿no? Sí. O hasta con John F. Kennedy, ¿no? Con los dos, yo creo. Y los dos se petatearon, ¿verdad? Sí, de hecho su casa de ella, donde ella murió, está muy cerquita de aquí, como unos 10 minutos. Murió de un... bueno... Dicen que sobredosis, muchos dicen que la recamarera la mató, o sea, la chacha. O que ella misma se suicidó. Y este es como piedra... De la gente que viene y pone piedras. Como cuarcitos. O ha de ser, yo creo que una de Riris, de esa que te venden en el barrio. ¿Le darías un beso a la tumba, Marce? Claro que sí, carnal. Esta le voy a tomar una fotito para el recuerdo. Y a Hugh Hefner también, que pues no mames, no sé si fue casualidad, pero me imagino que él pidió estar al lado de Marilyn Monroe, ¿no? Sí, te imaginas. Pues también la Marilyn Monroe salió en la revista de Playboy, ¿no? Sí, sí, pero es mucha casualidad, güey. Mira, así como tenía la verga ya al final. Así tenía la verga ya. Pues ya al final de tanto uso, carnal. Pobre Hugh Hefner. O sea, ya de tanto uso al final estaba así. Ya ni con Viagra se le paraba al güey, yo creo. ¿Quién sabe, güey? Al fin, a lo mejor ya se había hecho homosexual, ¿no, hermano? Se metía el dedo. De tanto estar viendo pezón rosita. Hugh Hefner, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe de 1926. Probablemente ya existía el panteón cuando... Ya la enterraron. De hecho, hay fotos, güey, que esta parte no existía todo esto. Bueno, en este nació, ando bien fumado. En este año nació, ¿verdad? Se murió en el 6-2. Se murió en el 6-2. Marilyn Monroe y su mítica imagen en donde el vapor de la ciudad le levanta el vestido. Nueva York. ¿Se le alcanza a ver el burro ahí? No, ¿verdad? Creo que no. No, ¿verdad? Hubiera estado todavía más mítico si nos hubiera regalado un poco de burro, Marilyn. Pero bueno. Segunda investigación, una sobredosis accidental. 20 años después del suceso allá, como podemos ver en el 82, y en vistas de la cantidad de teorías conspiratorias que habían popularizado sobre el posible asesinato de la actriz, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles decidió reabrir el caso. Hijo, me suena que era una pinche caja china y abrieron el caso politizándolo para esconder algo que seguramente estaba sucediendo en esa época, tal vez que tenía que ver con disturbios raciales o no sé, el pinche O.J. Simpson, no sé qué pedo. O lo de O.J. Simpson también es una gran caja china. Ya no sé, pinches gringos. Durante esta segunda investigación no hallaron pruebas que corroboraran las teorías del homicidio. Sin embargo, sí que llegaron a conclusiones que ponían en duda el posible suicidio de Marilyn Monroe. Quienes defendían que alguien la había obligado a ingerir la alta cantidad de pentobarbital que había provocado su muerte, se aferraban a una cuestión muy concreta. Al realizar la autopsia, el forense no había encontrado restos de la sustancia ni en su estómago ni en su duodeno. ¿Qué es el duodeno? ¿Será el ano de Marilyn? No sé, me intriga. En este momento voy a buscar.
Voy a googlear qué es el duodeno. Duodeno. Define duodeno. Ok, la primera parte del intestino delgado. Ese es el duodeno. O sea, que es por donde debió haber pasado primero ese pedo. O sea, no le encontraron nada ahí. Ni siquiera había hallado las supuestas manchas de color amarillo que debían dejar las cápsulas del medicamento. Considerando que el pentobarbital se disuelve fácilmente en agua, muchos sostenían que si la sustancia no había dejado manchas en el cuerpo de la actriz, era porque había sido introducida mediante un enema. Un supositorio, ¿verdad? Órale. O sea, ¿y el supositorio sí pudo haber sido rectal? DVD, porque los supositorios van ahí nada más. Sí, ¿verdad? Pues sí, es un supositorio, güey. Así como en la de Trainspotting, Danny Renton se pone uno de opio y se avienta un viajezón. Referencia alta de Trainspotting. Díganme quiénes sí la vieron. Pinche Beck Biloco. Pero a ver, esto ya está interesante. Entonces, es un muy buen argumento de quienes comentan que sí fue un asesinato, no un suicidio. No diciendo que Marilyn Monroe se quitó la vida, sino que alguien le arrebató la vida a través de este enema. La policía refutó esta hipótesis, alegando que para alcanzar una dosis de pentobarbital tan alta en sangre, la actriz tenía que haber ingerido la sustancia de manera progresiva y no en una sola noche. De esta manera llegaron a la segunda teoría. Muy probablemente Marilyn Monroe había muerto por una sobredosis accidental al superar la dosis recetada de esa medicación y no a causa de un suicidio premeditado. Yo le apunto más a esta. Está menos alarmista, menos incendiaria, pues tomando en cuenta el argumento de la policía con el tema de la sustancia en la sangre, pues es ciencia. Estás metiéndole ya ciencia a este pedo y si te dice que se tiene que estar consumiendo progresivamente la sustancia para que esté así en la sangre, es porque seguramente ya existen estudios que demuestran cómo se comportan estas sustancias y cuándo realmente ya van a tener presencia en la sangre y no solo en la digestión junto con los jugos gástricos y en los intestinos. Pero entonces, ¿por qué no había sustancias así en el análisis que hicieron del intestino, del duodeno? O sea, como que no estaba recién tomado, güey. Ajá. Entonces se pone interesante, o sea, está como para los dos lados. Vamos, ¿te parece a la casa de Marilyn Monroe? Simón. Para mostrársela a la banda. Vamos, Es también a la tumba de la a la tumba de la niña, pero, híjole, las tumbas de niñas me dan mucho... Sí, no. Me da ñañares, carnal, no debería existir tumba de niños. ¿Y cuántos años tenía la niña? La que yo leí fue un ataque al corazón. Dicen que quedó traumada de hacer las películas. Ok, es lo que te iba a preguntar, que si las muertes... La... Heather O'Rourke. Beloved Daughter Sister. Sí, muy joven, carnal, no tenía ni 10 años. Caroline en Poltergeist 1, 2 y 3, o sea, sí hubo varias de Poltergeist. Me falta ver, güey. ¿Tú se las has visto? La 1 nomás. ¿De qué se trata? Es como una posesión, ¿no? Como Demoníaca. Espíritus que le hablan a la morrilla y la meten a la tele. Está perra, güey. Sí. Está bien, carnal. Esas son las tumbas más famosas que hay aquí, güey. Seguramente hay otras que se nos escapan. Déjenos en los comentarios. Creo que lo de Marilyn Monroe sí le debe traer mucha gente a este panteón, ¿eh? Sí, güey. De hecho, pues, si ves, nomás son turistas los que vienen a visitar las tumbas, no ningún familiar, güey. Cuando le ponen las fotografías. You will always be loved and remembered. Ah, qué chido. Ahí fue donde la velaron, güey. Trajeron acá su cuerpo y pues hay fotos y videos que viene su exnovio, güey, que el pelotero que jugó en los Yankees. Joe DiMaggio, si no me equivoco, salía con ella. Sí, dicen que todo un año le estuvo mandando flores diario, güey, a la tumba de Marilyn Monroe. Simón. Sin duda, y en otros panteones vamos a encontrar las cenizas de Walt Disney, dicen. Está el de Michael Jackson, ya lo mencionamos. Paul Walker también, el actor de Rápido y Furioso. Sobrevivientes del Titanic. Sobrevivientes del Titanic. O sea, sí hay historia en los panteones de por acá, pues ya se imaginarán cuánto famoso. Así que, pues, si es un turismo que le gusta a la gente, al menos darlo a conocer. Simón.
La tercera teoría, y la más interesante, es la versión de Anthony Summers, biógrafo de Marilyn Monroe, en donde los Kennedy están envueltos. Ahora sí. ¡Ay! ¡Es un Kennedy! Acuérdense de pues todas estas ondas políticas de Marilyn Monroe, que los Kennedy nada más son dos con los que anduvo. Como veían ahí en el video con el buen Shorty, a quien le mando un abrazo, pues anduvo también con Joe DiMaggio, de los Yankees, un legendario de los Yankees. Y si mal no recuerdo, también anduvo con no sé si eso fue más RP, pero anduvo con un gran actor, un actor de renombre. Creo que sí tuvo un amorío por ahí, seguramente. En primer lugar, Summers, bueno, volvemos a su biógrafo. Vamos a ver qué es lo que dice el biógrafo, porque así me voy a enterar yo también de este pedo. Summers reveló que Marilyn Monroe había muerto a causa de una sobredosis mucho antes de la hora oficial, es decir, ahí de las 3 de la mañana. El biógrafo aseguraba que Murray había encontrado a la actriz en su habitación. ¿Quién es Murray? Aquí está Eunice Murray, sí, el ama de llaves. Estamos hablando de la misma ama de llaves. Aseguraba que ella había encontrado a la actriz en su habitación en una situación crítica. Ok, todavía no muerta, entre las 10 y las 11 del 4 de agosto. Inmediatamente el ama de llaves llamó a una ambulancia que recogió a la actriz en estado comatoso, pero todavía con vida, insisto, e intentó trasladarla al hospital St. John's de Santa Mónica. Pero Monroe y Marilyn falleció en el camino, y en vez de llevarla al hospital, la ambulancia dio media vuelta y la dejaron de nuevo en su cama. Después de entrevistar a varios de los miembros del equipo de la ambulancia que recogió a Marilyn Monroe, Summers confirmó esta versión. Así, la actriz, ok, este güey sí hizo la tarea y fue con los güeyes que hasta la recogieron. O sea, sí existen. Si tiene cómo comprobarlo, está interesante. Así, la actriz había fallecido a última hora del día 4 y no durante la madrugada del 5, como decía la versión oficial. Summers también entrevistó a muchas de las personas a las que Marilyn telefonó en los días y horas previo a su muerte. Dice, recuperando así información muy valiosa. Una de las entrevistas más reveladoras fue la que le hizo a Sidney Gillaroff, estilista de Monroe, a quien la actriz llamó a las 9:30 de la tarde del 4 de agosto. A las 9:30 de la noche, pues no es tarde, ¿verdad? 9:30 de la noche del 4 de agosto. Gillaroff, o sea, la estilista, le explicó al biógrafo que Marilyn le había llamado completamente desesperada. Le dijo que estaba rodeada de peligro. Le habló de traiciones de hombres importantes y de amores clandestinos. Ay, no sé así si creerle. ¿Le creemos al estilista o esto ya al ser también tiempo después, no será gente queriendo formar parte de la historia al tener la versión exclusiva de lo que le pasó? No sé. Aquí decido creer o no. Quiero creer. Pero bueno, le contó a la confidente que aquella tarde Robert F. Kennedy, con quien la actriz mantenía un romance, creo que es el hermano de John F. Kennedy, o no sé si primo, qué pedo. Es el hermano. Había estado en su casa gritándole y amenazándola. Al parecer el hermano del presidente había ido a ver a Monroe para terminar su relación con ella, y la actriz, dolida al ver cómo la promesa del futuro matrimonio que Robert le había prometido se desvanecía en el aire, lo retó diciendo que daría una rueda de prensa en la que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy. Pero se supone que sí salió con el presidente también, ¿o no? Era el palo del presidente, pero luego sí anduvo bien con el hermano, ¿verdad? O sea, Marilyn, bien trepadorcilla en aquel entonces la Marilyn, que en paz descanse, con todo respeto. Aquella rueda de prensa jamás se llegó a celebrar. Horas después, Marilyn Monroe moría y el misterio sobre las circunstancias y razones de su muerte empezaba a florecer. ¿Acaso la actriz había sido fatalmente silenciada? ¿Qué papel habían cumplido los hermanos Kennedy, dos de los hombres más poderosos de Estados Unidos, con quienes la actriz había tenido relación en aquella muerte? Shorty, esta es en un barrio muy, muy fresa. Aquí dicen que aquí es donde está mejor que Beverly Hills. Brentwood. Brentwood. Estamos viendo y sí, la neta aquí como tienen una política
anti-homeless, parece ser. Yo creo que Aquí no hay homeless. Los hacen ricos. Les dan lana para que, ya no seas homeless. Ahí te van $2,000. Ya viste que ahí tiene sus casillas, güey. Sí, les pusieron, pasamos por un parque de veteranos en donde les pusieron casitas climatizadas y... Con mi dinero, güey, de taxes. Sí, exacto. De hecho, no te equivocas, mi buen Shorty. Me dijeron que una de las condiciones, no sé si sea verdad, para dárselas es, y aunque va a sonar así chistoso, es que se tenían que bañar, güey. Creo que nos lo dijo el buen Lalo Cermeño, pero esta es la casa en la que falleció Marilyn Monroe. Así es. Ya de las veces que he venido ya cambió, güey. Antes no tenía esta madre de ramas. Sí, como la enredadera. O ya está abandonada, güey. La neta no sé. Pero la estaban vendiendo y la iban a tumbar, güey. La iban a renovar. Y una vieja, güey, del real estate la compró y dijo que la iba a mantener. Hay una cámara, seguramente vamos a salir en ella, carnal. Me imagino que viene mucha gente. Sí. Aquí las fotografías de cuando incluso sacan su cuerpo están exhibidas, ¿no? A ver si las encontramos por ahí en internet. Aquí. Qué loco, güey. Aquí de este lado, güey, no se puede ver por las ramas, pero está el cuarto donde ella murió, güey. Ok. Y te lo digo porque hubo 2 viejas, güey, que se metieron a la casa, güey, y grabaron video. Ok. Entonces, sobre ese video, pues, uno se dio cuenta de dónde estaba el cuarto de ella. La verdad es que está muy, muy fino el barrio. Sí, O sea, mucho famoso. Esto sí, ni Bosques del Pedregal, ni Lomas de Santa Fe, ni Colorines, ni Juriquilla, ni Zapopan, ni la colonia inglesa, nada. Aquí no escuchas ni helicópteros, ni ambulancias, güey, nada. No, aquí sí está, ve el cielo, güey. Nomás el aire, ni pajaritos hay, güey. Mira, güey, vean nada más la calidad de aire de un California con energías limpias. Pues qué loco, carnal. Entonces, hoy pudimos conocer un poco más de Marilyn Monroe, que nos van a faltar datos. Ya ves todo lo que platicábamos, los hermanos Kennedy, su relación con Joe DiMaggio. Creo que también anduvo con un actor muy famoso, ¿no? ¿No anduvo con James Dean? O pues, Steve... A lo mejor bajita la mano, güey. Anduvo... McQueen, el que hizo El Gran Escape. ¿Te acuerdas cómo se llama ese actor? Steve McQueen, ¿no? No, bueno. No me acuerdo, pero creo que también dentro de sus relaciones está con un actor famoso. En tu opinión, ¿quién piensas que la mató, güey? Pues tampoco así conozco tanto, pero soy muy bueno inventando, te puedo mentir. Yo creo que a lo mejor sí sabía mucho. Mucha información. A lo mejor tenía mucha información, secretos de Estado, de la CIA, y probablemente a muchos les convenía mejor pues tener la certeza de que no se iban a saber esos secretos, recordar eso, exactamente su relación con los Kennedy. Hay una carta secreta de Marilyn. Este video no acaba aquí. Yo estoy bien emocionado. No sé cómo la estén pasando conmigo. Este video me está encantando. Me gusta el estilo. Déjenos los comentarios. Porque yo me estoy enterando con ustedes de todo este pedo. La carta secreta de Marilyn. En 2015, o sea, este pedo ya hace muy poco, hace menos de 10 años, Frederick Cabanas, New Character Unlocked, propietario del Museo Marilyn Monroe, que me voy enterando que existe, recibió la llamada de un hombre que aseguraba haber encontrado una carta perdida, otro pinche oportunista, una carta perdida de Marilyn Monroe. Tras años de investigación, Cabanas verificó que el documento era original e inició así un nuevo capítulo sobre la misteriosa muerte de la actriz, que publicó en su libro La Carta Secreta de Marilyn Monroe. Claro que había que hacer libro, hay que monetizar estos pedos, como yo lo estoy haciendo con este video. Pero imagínense cómo hasta la fecha sigue generando tanto interés la historia de esta mujer, que aquí estamos, tú y yo, enterándonos y viendo un video sobre Marilyn Monroe. En la carta escrita a su íntimo amigo Truman Capote, que, bueno, pues era un escritor que creo que tiene un libro que se llama Sangre Fría, y que hay una película buena de él que no sé si le valió nominación o el Oscar a Philip Seymour Hoffman, que en paz descanse. Pero bueno, que le escribió a su íntimo amigo Truman Capote 10 días antes de morir. Marilyn le decía que se sentía vigilada y que creía estar en peligro. De hecho, la actriz mecanografió la carta en casa de su vecino para que nadie la viera y se la envió a su amigo, que se encontraba en un pequeño pueblo de la costa catalana, escondida en el interior del estuche Mont Blanc que le había regalado el mismo Capote.
Este tema me cambió completamente la vida, aseguró Cabanas. Después de leer la carta no puedo decir que no la asesinaron. Ok. Pese a las innumerables pruebas presentadas por Anthony Summers, el biógrafo, y el hallazgo de esta importante carta, la muerte de Marilyn Monroe nunca se ha esclarecido del todo. Quizás con el tiempo llegarán nuevas informaciones que confirmen o refuten las diversas teorías. Quizás la verdadera historia ya se encuentra entre nosotros y lo único que nos queda hacer es creerla. Está chida esta reflexión. Estoy leyendo lo que aquí el buen equipo de producción trajo a bien ponerme enfrente. Está chido. ¿Dónde lo sacaste, carnal? ¿National Geographic dices? Es de National Geographic. Viene ahí. ¿Qué pienso yo? Pues, a ver, no sería la primera vez que los Estados Unidos se deshacen de alguien que tiene mucha información. Ahí está el caso de el más sonado, y hasta mencionarlo puede desmonetizar este video, pero no. El de Jeffrey Epstein, que bueno, todos los escándalos sexuales de su isla, de los famosos con los que tenía contacto, y sobre todo su final trágico en donde se quita la vida en una celda justo días, meses, no sé cuánto antes de testificar. O sea, no mamen, banda. Y eso nomás es uno de un chingo de casos en donde me imagino que el estar en un momento equivocado, en el lugar equivocado y tener acceso a cierta información puede hacer que te conviertas en un enemigo público o en un enemigo del Estado. Y no creo, pues la verdad, también en una cultura tan machista como es la de los 60s, en los Estados Unidos, 70s. Esta morra vivió realmente su mame en los 50s. Pero pues estás hablando de puro pinche boomer machista. No creo, lamentablemente, que desprenderse de la vida de una mujer que, a ver, también tomemos en cuenta, Marilyn Monroe es lo que es, o sea, también porque muere joven. Es una leyenda también que se erige su nombre con base en lo que pudo ser o lo que fue, pero murió joven, entonces se volvió de culto. Marilyn Monroe fue después de fallecer. En ese momento tal vez Marilyn Monroe, vista ante los ojos de quienes mueven los hilos, era una pieza prescindible de este ajedrez llamado vida política de los Estados Unidos. Yo le apuesto más a eso, pero luego también, ¿cómo explicas? No sé si la orillaron a eso, porque el hecho de que ella tenga esta presencia de estos como barbitúricos o las mamadas que se metía para tranquilizar eran necesarios por la paranoia y por cómo estaba ella ya, y tal vez le hicieron la muerte lenta. No la mataron en sí, pero la tenían tan pinche loca que la orillaron a eso. Pero así como que le hayan inyectado algo y eso, o sea, no sé, tal vez, no sé, la orillaron a eso y sigue siendo igual de cruel. Siempre la reflexión final, la mezcla entre farándula y político se va a dar, les gusta, acuérdense, hay presidentes, Echeverría con Sasha Montenegro, el mismo Peña Nieto con la gaviota en los Estados Unidos, no creo que sea la excepción. Pero siempre puede terminar en algo malo si la relación se convierte en una relación tóxica, o si alguien de las dos partes no entiende su lugar en la relación. Puede pasar esto, se puede salir de control, y a veces los políticos, en aras de mantener y ostentar el poder, porque acuérdense, el poder se trata de eso, de mantenerlo, no es de otra cosa, no es de hacerle bien a la gente, ni a veces ni de oprimirla, sino de cualquiera que sean las vías, mantenerlo, perpetuarlo. Ese es el objetivo número uno del poder. Y se vale de todo, incluso si eliminar a la actriz del momento se requiere. Mi nombre es Adrián Marcelo y espero este formato les haya gustado. Muchas gracias a mi buen amigo y fiel escudero Adam Martínez y al buen Shori, que colaboró y nos llevó al panteón. Espero este video haya estado completo y les haya gustado. Saludos también a mi equipo de Radar, que sin ellos no sería lo mismo. Por donde sea, pero conmigo no se pierdan un video más.